tengo el gusto de saludar a el ex viceministro de Salud de la Nación, médico clínico y sanitarista y titular de la fundación que sigue todos los temas de salud y que siempre nos manda unos informes con una enjundia notable. Tal es así que La Nación en el día de ayer tituló Recortes en partidas sensibles del área de salud. Y aquí, en base a la Fundación Soberanía Sanitaria que preside Nicolás Kreplak, incluso le hicieron un interrogatorio a el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Nicolás, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, el informe de ustedes fue lapidario, lo levantaron en todo el país, marcando con rigor y concretamente los números, matemática pura del ajuste. Y sin embargo, Adolfo Rubinstein dijo el aumento del presupuesto es del 40% respecto del crédito vigente, pasa de 45.000 millones a 73.000, el Ministerio tiene fuentes de financiamiento extrapresupuestarias, las interpretaciones lineales llevan a conclusiones equivocadas, salió a criticar el informe de ustedes, Nicolás. Bueno, a mí es una cosa que me preocupa mucho, realmente yo vengo discutiéndolo con compañeros últimamente, porque esta cosa de la posverdad y mentir, uno lo espera, es negativo en general en la democracia, pero uno lo espera de algunos personajes de la política que tienen esa característica. Ahora, el que organiza el sistema de salud tiene que ser una persona seria, previsible, que dice cosas que tienen que estar totalmente basadas en la realidad. Si esto no es así, todo es una cosa, un magma de desconfianza y algo que uno no puede ir al médico y cuando va al médico el médico le esté mintiendo para acomodar la realidad a lo que él quiere decir. Tiene que ser serio el médico. Lo que hace Rubinstein, incluso en la nota que se ve en La Nación, es preocupante porque él dice una serie de cosas como basados en verdades parciales. Yo conozco el ministerio, yo estuve ahí. Hay una fuente de financiamiento de presupuesto que es la fuente 11 y una fuente de financiamiento internacional que es la fuente 22. La fuente 22 son los créditos internacionales. No hubo créditos nuevos. Si él tuviera que decir, no, yo reduje el presupuesto nacional porque conseguí crédito internacional para financiar el presupuesto nacional, cosa que no sucede, porque los créditos del Banco Mundial están designados a tareas particulares, y nosotros hicimos una descripción de cómo se reducen los presupuestos del Ministerio de Salud, área por área, no en general, Sí. además en general también, pero área por área, tendría que haber dicho, no, pero hay un crédito nuevo que va a financiar los gastos corrientes que hacen los financiar. No pasó eso, es mentira. Entonces él se apoya en que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el ministerio para decir una barbaridad. Y en el presupuesto lo escribe el gobierno, él lo firma, se lo eleva a jefatura de gabinete y lo envía el gobierno al Congreso de la Nación. Así que son los datos públicos y los datos de su gobierno lo que desmienten lo que él dice después. Ahora, ¿cómo alguien le va a creer cuando dice vamos a hacer tal estrategia de salud o vamos a hacer tal otra política si es un mentiroso constitucionario? Es realmente grave. A mí me preocupa a veces estas cosas mucho más que las diferencias que podemos tener respecto de hacia dónde orientar las políticas públicas, porque con diferencias por lo menos hay políticos. Dice, bueno, yo pienso que hay que aumentar las partidas en prevención y promoción de la salud y el ministro puede decir, yo creo que no, que hay que disminuir en prevención y promoción y aumentar en áreas relacionadas con la informatización, por ejemplo. Bueno, podemos tener criterios distintos de entender las cosas. Ahora, mentir de esta manera, siendo el responsable público de las cosas, me parece gravísimo. Bueno, estamos hablando con el ex viceministro de Salud de la Nación, que acaba de presentar un informe donde, si no recuerdo mal, aproximadamente una docena de programas del Ministerio de Salud van a tener fuertes recortes, Nicolás, ¿no? Para recordar de qué estamos hablando, ¿puede ser brevemente a la audiencia? Sí, el presupuesto del año que viene, que se tiene que discutir en estos próximos días, según presenta el gobierno, tiene una reducción en las partidas sociales, las políticas públicas, en casi todas las áreas, porque tiene un aumento muy grande del pago de los intereses de la deuda. Entonces, cuando uno analiza el presupuesto, que primero que hay una caída del PBI, o sea, hay una caída de los ingresos globales, pero además, sobre todo hay un incremento muy grande del pago de intereses de la deuda. Digo esto porque hay que entender por qué es que se reduce todo, porque estuvimos tomando deuda por cientos de miles de millones de dólares y ahora genera entonces estos problemas. Para el año que viene hay una reducción del presupuesto del 8,1%. O sea, lo que dice el ministro, el ex ministro, el secretario de Salud, es mentira, porque la reducción es esta.
¿Cómo se hacen los cálculos del presupuesto? Uno dice cuánto dinero tiene ahora y cuál es la inflación, Claro. para saber cuánto. Por supuesto que tiene que aumentar. A mí me aumentó el sueldo un 20%. A nadie en Argentina va a decir que este año le aumentaron los sueldos. Perdimos plata. Claro. Aunque nos haya aumentado 20%, perdimos 15%, 20% respecto a la inflación. Bueno, eso va a pasar en el presupuesto de salud. Según los números que ellos dicen, que nunca se cumplen porque siempre son superados, va a haber una caída del 8.1. Pero además adentro del presupuesto, cuando uno mira, bueno, pero ¿cómo se distribuye esta caída del presupuesto? La caída es muy grande, muy significativa en todas las áreas de prevención y promoción de la salud. Todo lo que sea, nosotros conocemos como atención primaria de la salud, está prácticamente desfinanciado para el año que viene y hay muchas áreas donde se erradica absolutamente la participación del Estado Nacional. A la pucha. Bueno, él habla de la compra de leche, dice, hay más de 1.000 millones de pesos que pasaron a desarrollo social que se va a encargar de la entrega y distribución. Por eso no se puede, dice que por el informe tuyo no se puede hacer una lectura lineal de los datos. Bueno, en el informe aclara eso. Es cierto que el área que va a comprar la leche pasa a ser desarrollo. De hecho, todo el Ministerio de Salud pasó a ser desarrollo, así que todo el tiempo lo mismo. Pero sí, la cantidad de leche que va a comprar esa área de desarrollo son 1.130.000 kilos de leche menos que el año anterior. Y va a completar, entonces, 1.130.000 kilos de leche menos. Cuando en el 2017, 2018 y 2019 hay una caída del 30%, porque pensemos que el presupuesto para 2016 lo hizo la gestión anterior. Entonces, estos 3 presupuestos que hizo esta gestión, planifica una caída del 33,8% de la cantidad de leche que se entrega. Se entregaban, con el gobierno anterior, 19 millones de kilos de leche, y con esto cerramos en 12 millones de kilos de leche. Pero es una cosa, en una época de crisis como esta. Una época de crisis donde la leche aumenta más del 100%, la inflación es mucho más significativa en los elementos centrales de la canasta nutricional, y por eso impacta mucho más en el poder adquisitivo más bajo. Hace poco estuvo la presidenta de la FAO en Argentina y anunció que tenemos 4 millones de personas en inseguridad alimentaria, cosa que hace unos años de Argentina estaba también declarado por la FAO como hambre cero. Digo, estamos en una situación de crisis social muy grande, bueno, y hay una reducción de 1.130.000 kilos de leche. Y el ministro miente, o ex-ministro, miente diciendo, pasa a otro área para ocultar que pasa a otro área y se reduce esta cantidad de leche. ¿Qué significa sanitariamente, médicamente, como ex viceministro de Salud de la Nación, esta poda en las partidas de leche en polvo? Bueno, eso se enmarca dentro de una poda que tiene el sector de maternidad e infancia, que es el principal. Los ministerios de salud en todos los países del mundo se organizan alrededor de primero crear programas para los chicos, en todo el mundo. En ese área la caída es del 76% del presupuesto. Se reduce la leche muchísimo, o sea, vamos a tener más chicos con más dificultad nutricional. Las dos cosas que se ven cuando hay riesgo nutricional es que va a haber desnutrición, por un lado, y por otro lado obesidad, porque vamos a reemplazar alimentos de buena calidad por alimentos de mala calidad, o sea, muy basados en la harina o en los hidratos de carbono simples. Y por otro lado, la otra cosa que es bien grave es que, por ejemplo, hay un programa que el Estado Nacional tenía que estimulaba a los centros de salud a que vayan a las escuelas y hagan mediciones, evaluaciones de los chicos, peso, talla, agudeza visual, estado bucal, hagan charlas de prevención, de promoción. Ese programa se llama Sanidad Escolar. Para el año que viene, según el presupuesto, tiene una reducción del 97.6% del presupuesto, es decir, desaparece. Tremendo. Claro, entonces lo que sucede es esto, le quitamos elementos centrales a los chicos y después intentamos que los médicos dejen ir a evaluarlos. No vaya a ser cosa que se den cuenta de lo que está sucediendo, quiero decir, no vamos a tener diagnóstico de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, una cosa que hacían en ese programa era evaluar la agudeza visual, y si encontraba dificultad visual, transfería dinero también para comprarle anteojos a los chicos, porque pensemos cómo se va a alfabetizar un niño que no ve bien. Claro. Bueno, en las metas para el año que viene, de cuántos anteojos va a proveer el Estado Nacional, pasan a ser 0 anteojos. Tremendo, 0 anteojos. 0 anteojos. Entonces, básicamente lo que está intentando el Estado es deshacerse
de ese área, no tener que ver nada, que bueno, si las provincias lo pueden sostener, que lo sostengan, y la que no lo puede sostener, que no lo haga, pero el Estado Nacional deja de trabajar en prevención y promoción de la salud, siendo que el mensaje del presidente a principio de año y el mensaje que presenta el presupuesto dice que uno de los principales problemas son las epidemias de enfermedades como la obesidad en los niños en edad escolar. Dice eso y luego quita todo el presupuesto para ese sector. Sí, ¿cómo será que el mismo Rubinstein no puede negar, cuando le espetan en La Nación, estamos hablando, ¿no? Todo el estudio de la fundación que presidís, le dice, bueno, en desarrollo de estrategias en salud familiar y comunitaria, 66% de caída real la partida, pero dice se va a evaluar la compensación a través del fideicomiso CUS. Sí, bueno, es así. No, la verdad que no tienen respuesta, las únicas respuestas que tienen son falaces. A mí ya no me preocupa esto, me preocupa lo que va a pasar en este tiempo de tanta crisis económica con el pueblo, porque pensemos que cada una de estas partidas donde el Estado se está retirando, es muy poco probable que las provincias logren compensarlo. Entonces lo que está faltando es insumos o estrategias de salud en áreas sensibles, en poblaciones que lo necesitan. Pero no me refiero igual solamente a las poblaciones más carenciadas, me refiero a la totalidad del país. Por ejemplo, en el área de VIH hay una reducción del 20% en todas las metas, que son, por ejemplo, cantidad de test diagnósticos que va a comprar, cantidad de estudios para evaluar la eficacia del tratamiento de VIH en las personas, tratamiento para hepatitis C, tratamiento para tuberculosis. Y también en la entrevista le preguntan sobre esto a Rubinstein y él dice, aumenta un 38% del presupuesto en el área de VIH. Y es cierto que aumenta un 38% nominal. Lo que sucede es que la inflación planteada es del 35%, entonces en verdad es un 3% lo que está aumentando. Pero en verdad, 3% cuando nominalmente el dólar era de 20 pesos para el presupuesto del año pasado, y ahora pasa a ser de 40 pesos. Y estos son insumos o medicamentos que se compran afuera. Entonces en verdad está faltando plata. Está faltando mucha plata. Y de hecho hay organizaciones que denuncian que puede haber 15.000 tratamientos menos que se van a financiar con este dinero, y instituciones de personas especializadas en este tema. Nosotros no tenemos este cálculo, no podemos decir exactamente así, pero sí sabemos que dice el presupuesto que para llegar con ese número, las metas, es decir, van a comprar 20% menos de todas las cosas que se necesitan para prevenir que la epidemia aumente. Digo, este nivel de posverdad en el responsable del sistema de salud es como, digamos, es realmente, yo creo, una causal para que no pueda seguir al frente de este área, porque nadie puede confiar en una persona que miente descaradamente con información pública y tan sencillamente contrastable. ¿Ustedes están pidiendo la renuncia de Rubinstein directamente? No, yo no pido nada. Lo que yo pienso es que si yo fuera el presidente del país, diría, no puedo tener a un ministro que no pueda responder con la verdad. Y si yo fuera un ministro de otra provincia, le diría, usted no me puede comandar el sistema de salud porque usted falta la verdad. ¿Cómo le voy a creer a usted cuando yo le digo, tenemos tal problema en la provincia de Jujuy, en la provincia de Salta, de la salud, y vamos a hacer tal estrategia, dice el secretario a cargo del área, pero si sabemos que es un mentiroso? ¿Cómo hacemos? Bien, lo último, un juez tuvo que volver a reconstituir las vacunas, el plan, a aumentar de alguna manera el plan de vacunación, ¿no? Claro, bueno, porque el gobierno había dado de baja una dosis de la vacuna de meningococo a los 11 años, y en la justicia se hizo lugar a un amparo que ordena al Estado Nacional a reconstituir ese derecho. Los derechos son progresivos, no pueden ser regresivos, no podemos quitar vacunas, excepto que tengamos un estudio científico que demuestre que las vacunas no sirven para algo. Pero mientras los estudios demuestran que las vacunas sirven, retirarlas porque el Estado no ha hecho las compras o porque quiere ajustar en ese área, no es factible, no es legal, y eso es lo que la justicia le está avisando al Estado. Pero además es un bochorno. Si se decide que hay una estrategia, las estrategias como la vacunación solo sirven si son sostenidas en el tiempo y si se hacen en toda la población. Si se hace un tiempo sí, un tiempo no, tiene ningún valor. Entonces, todo el dinero que se gastó en vacunar a la población, que después se suspendió, fue un dinero tirado a la basura. ¿Quién va a poner ese dinero? ¿Quién le va a devolver al pueblo ese dinero? La verdad que es una barbaridad, y bueno, por lo menos, por suerte, hubo abogados que hicieron este amparo y hubo un juez que le dio lugar.
Ahora el Estado, vamos a ver si acata, porque ya tenían aviso mucho tiempo antes de que suceda, de que se queden sin la vacuna, de que estaban quedándose sin vacuna. Después terminan diciendo que la dan de baja por falta de stock, pero como ya tenían hace un año el aviso, que habíamos hecho todo, de hecho nosotros lo hicimos público también este aviso, si no le hicieron la compra en todo ese año que tuvieron de tiempo, fue porque en verdad lo que están haciendo es un ajuste y quitando una dosis de la vacuna. Pablo, Nicolás, me estaba pensando en Pablo Chayú. Recién Pablo Chayú nos advirtió, me queda un minuto y se termina el programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto, Nicolás. Pablo Chayú nos advirtió, ojo con lo que pueda pasar con el PAMI, con el nuevo Vademecum y la forma de contratación, que pueden llegar a faltar medicamentos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabés algo de esto? Bueno, está todo el tiempo esto arriba de la mesa. Hay problemas con las farmacias, hay problemas sobre todo en la provincia de Buenos Aires con el PAMI y los medicamentos. Y sí, y además es un problema muy grande para la población porque piensen los jubilados que tienen que ir a buscar los medicamentos y se enteran cuando llegan a la farmacia que no hay medicamentos porque hay un problema entre las farmacias y el PAMI. Todo el tiempo sucede eso y esto genera barreras de acceso. Hay mucha gente que le cuesta mucho llegar hasta la farmacia a buscar la medicación y cuando llegan no están. Es cierto que hay muchos problemas porque están transfiriéndose los recursos, los costos a los sectores más minoritarios que no pueden seguir absorbiendo esto, ¿no? Las farmacias no pueden seguir absorbiendo la devaluación y la inflación, y también los prestadores no pueden seguir ajustando y teniendo que pagar los costos que aumentan cada vez más. Así que está pasando eso que estás mencionando y el futuro es siempre de más ajuste para la población que más lo necesita. Nicolás, gracias. Muy bueno el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. Muchas gracias por habernos atendido y explicarnos y contestarle al secretario de Salud de la Nación. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande. El ex viceministro de Salud de la Nación, médico clínico y sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, en Página Abierta.